Hola, buen día, buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo me les va? ¿Cómo les fue en ese feriado? Todo bien, doctor. Todo bien, gracias a Dios. ¿Descansaron o estudiaron? Un poquito de cada una. Eso sí no se las creo. Bien, vamos a comenzar. ¿Me pueden recordar hasta dónde avanzamos la clase de pasada? Disculpen. La clase pasada recién íbamos a ver la pirámide invertida de Kelsen, porque se acuerda que no alcanzamos a verla. Ya, perfecto. Bien. A ver, vamos a recapitular un poco las razones por qué voy a explicar este tema. Insisto un poco, no un poco, de hecho, insisto bastante en esto, mis queridos estudiantes, y lo insisto ahora con este curso, porque me he dado cuenta que se me está presentando este problema. Normalmente siempre cuando explico una clase doy la justificación de por qué vamos a explicar esta clase, cuál es la utilidad. En realidad, de verdad, a mí me interesa que a ustedes les quede claro por qué están tratando conmigo un tema específico. Más allá de aprendérselo de memoria, que pues sí, corresponde, está bien, pero más allá de aprender solo de memoria, a mí me interesa que a ustedes les quede claro la figura, la intención, el por qué ustedes como estudiantes de medicina tienen que aprender estas cuestiones que inclusive son de teoría en derecho. Son temas de fundamentos de derecho, son terminologías que como clase hemos determinado que ustedes las tienen que revisar, las tienen que conocer. ¿Okay? Entonces, más allá de cualquier cosa de aprenderse, de memorizarse, a mí me interesa que a ustedes les quede claro, como les digo y les insisto, la figura como tal, la razón de por qué estamos revisando este tema. Y de allí en adelante, pues les garantizo que el tema va a ser muy, muy, muy sencillo. Más allá si se lo aprenden de memoria. ¿Por qué? Y creo que ya lo dije en esta clase, porque definitivamente la conclusión de saber si un estudiante está apto o no, voy a lograrlo, voy a llegarlo a través de distintos tipos de evaluaciones, pero de reactivos que son de razonamiento puro, no más allá de repetición de conceptos o de repetición de artículos que pueden estar en una norma. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco de este tema, de la teoría de la pirámide invertida de Kelsen, e inclusive yo en su momento indiqué que este es un tema hasta de cultura general. ¿Por qué? Porque nadie en lo absoluto sabe dónde va a ubicarse laboralmente hablando más adelante. Muchos me dirán acá, no, yo voy a hacer una especialidad, voy a tener mi propio consultorio, voy a montarme una clínica. Otros me dirán, no, a mí me gusta el servicio público, pero al final del día no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos las oportunidades que nos van a presentar. Y en especial, aquellas personas que les toque realizar actividades de administración en salud, sea esta pública o privada, este tema de la jerarquía de normas y de la teoría de la pirámide invertida de Kelsen pues les puede servir de utilidad, mucho más aún si es que van ustedes a desempeñar algún tipo de cargo o trabajo en donde a ustedes les corresponda tomar decisiones. ¿Okay? Esta teoría de la pirámide invertida de Kelsen es un tema de fundamentos de derechos. Esto se lo explican a un estudiante en la admisión, o a lo mucho si
ciclo básico, el primer ciclo. Esta teoría la explica y existe porque el derecho busca resolver un posible problema que se puede presentar. ¿Cuál es ese posible problema que se puede presentar? El posible problema que se puede presentar son conflictos entre normas, son conflictos de leyes. Estos conflictos entre normas, ¿por qué pueden presentarse? Los conflictos, las leyes nacen o responden a necesidades sociales. Nosotros queremos regular, nosotros como sociedad queremos regular que cualquier persona no tenga la facultad o la posibilidad de apropiarse de un bien ajeno en contra de la voluntad. Por eso entonces creamos, por ejemplo, el delito de robo, lo hacemos a través de la ley. ¿Ok? Existe esa necesidad social, entonces utilizamos la ley que responde a esa necesidad social. Necesitamos regular ese aspecto. ¿Ok? Existe la necesidad de saber qué va a pasar con el patrimonio de una persona que fallece. ¿Qué va a pasar con todos esos bienes? Entonces, hay una necesidad social de regular qué va a suceder con eso porque no puede quedar en el limbo. ¿Okay? Siendo así, partiendo desde este criterio, mis queridos estudiantes, esto significa que las necesidades y las circunstancias que ameritan la construcción de una norma va a ser muy distinta, va a ser muy variada, va a ser en razón de que van a existir construcción de normas en distintas épocas por distintas necesidades. ¿Okay? Y más allá de eso, ustedes conocen bien, porque ya participan en ese proceso, nosotros elegimos a un grupo de personas cada 4 años para que se encarguen de esta labor, que son los asambleístas. Entonces, esto lo hacemos cada 4 años, significa que cada 4 años hay un grupo de personas que se encargan de este trabajo. Entonces, imagínense ustedes, hay una diversidad de necesidades sociales que se pueden presentar, distintos grupos de personas, distintas épocas en que se generan normas. ¿Okay? Y muchas de ellas, pues, continúan en vigencia, no necesariamente son derogadas, no necesariamente son dejadas sin efecto, sino que allí se van construyendo. Toda vez que efectivamente esto tiene que guardar una coherencia legislativa, no es que voy a crear una ley sin importarme o sin revisar todo el ordenamiento jurídico y no generar algún tipo de confusión o contradicción entre normas. Evidentemente que eso hay que precautelar. Pero es posible que pueda existir un error, que pueda existir un desfase, que pueda existir cualquier cosa, porque son normas imperfectas, son leyes imperfectas, pueden contener errores. Errores que ahí llegamos al tema que pueden terminar en un conflicto de normas. ¿Okay? El otro aspecto que es importantísimo señalar es que este conflicto de normas no puede significar la falta de aplicación de una norma. Es decir, jamás puede existir ni se podrá decir, bueno, la verdad es que yo no sé si es que usted tiene el derecho o no tiene el derecho y por ende no puedo resolver su tema porque hay un conflicto de normas. Entonces tendrá que primero resolverse el conflicto de normas por la asamblea para yo poderle resolver su tema. Eso no puede suceder. Siempre tiene que existir una aplicación de una norma, siempre. Y cuando hay este conflicto, esta teoría busca resolver ese problema. ¿Cómo busca resolver ese problema? Esta teoría tiene 2 objetivos principales, 2 fines principales. La primera, que es establecer la jerarquía de los distintos tipos de normas que existen. Establecer una jerarquía, establecer un orden. Y la segunda, que efectivamente es resolver este conflicto de normas en razón de esa jerarquía que esta misma teoría ha fijado. Esos son los 2 objetivos. Para aquellas personas que son memoristas, si yo en algún momento les pregunto, ¿cuáles son los 2 objetivos de la teoría de la pirámide invertida de Kelsen? Ustedes me tendrán que contestar, pues efectivamente, establecer una jerarquía entre normas y 2, resolver el conflicto que se presente en ella en razón a esta jerarquía.
¿Hasta allí vamos claros? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora está claro. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Bien. Dentro de esta teoría, mis queridos estudiantes, hay un aspecto importantísimo con el cual vamos a comenzar. Dentro del grupo de normas que existen en el Ecuador, existe una norma, una ley, que es la Constitución de la República del Ecuador. Una. ¿Okay? El Ecuador tiene su constitución, su propia constitución. Esta constitución tiene un nivel jerárquico superior, es decir, por encima de todas las normas va a tener su supremacía, su jerarquía superior. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Por qué la Constitución tendría esa supremacía? Esta supremacía va a existir en razón de que es esta Constitución la norma que esencialmente va a contener dos cosas. La primera, que en esta norma están contemplados los derechos fundamentales de las personas, también conocidos como derechos constitucionales. Es lo mismo. Se llaman derechos constitucionales porque los consagra la Constitución, pero estos derechos son derechos fundamentales. ¿Por qué son derechos fundamentales? Porque estos derechos fundamentales, en el Estado ecuatoriano se ha determinado que ninguna persona puede tener una vida idónea, una vida digna, sin que se precautelen estos derechos. Cuando hablamos de estos derechos fundamentales, pues hablamos de derechos como, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, que son propios del ser humano. O sea, en este momento nosotros decimos, ¿quién podría vivir si es que a alguien se le restringe el derecho al trabajo, que a alguien se le prohíba trabajar de manera lícita en algo? Imposible. Van a decir, no se puede. ¿Cómo puede una persona no poder trabajar? Que me digan que una persona no tiene derecho a la salud, que tiene una enfermedad y que no puede ir, aunque sea al servicio público de salud para resolver su problema de salud. Tiene que ser un derecho. Un ser humano no puede subsistir sin ese derecho que esté plenamente garantizado. ¿Okay? Y así sucesivamente, como el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, el derecho a la circulación libre por el territorio ecuatoriano es un derecho fundamental, el derecho a que inclusive cuando cometamos un delito o cuando nosotros requiramos de la administración de justicia, el derecho a que todo se lo haga a través de un debido proceso, como está establecido en la ley, y que no me juzgue como alguien se le antojó en un debido momento, no, sino como la ley lo establece. Eso es un derecho fundamental. Y estos derechos fundamentales tienen una particularidad importante. No pueden ser restringidos, no pueden ser desconocidos por absolutamente nadie, ni siquiera por el mismo Estado. Nadie puede decirme, oiga, no, usted no puede trabajar. El Estado, una institución del Estado no puede decirme, oiga, usted no puede trabajar. ¿Por qué? Porque usted estudió para abogado y usted se quiere poner una tienda. Sí, ¿cuál es el problema? Mientras sea lícito, yo quiero ponerme una tienda. ¿Cuál es el problema? Quiero trabajar en eso también. ¿Okay? Y la otra parte es que efectivamente dentro de esta norma está establecido cómo nosotros estamos constituidos como sociedad, como Estado. ¿Okay? Entonces, esos dos elementos principales son los que nos lleva a ubicar a la Constitución dentro de la parte de mayor jerarquía dentro de esta teoría. ¿Okay? Muy bien. Una regla importante, una regla importante es que nada puede estar por encima de la Constitución, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución y ninguna norma puede contradecir la Constitución. En caso de existir este escenario, existen inclusive formas, acciones que se utilizan para
quitar del ordenamiento jurídico una norma que contraríe la Constitución o que pretenda tener una supremacía por sobre la Constitución. ¿Ok? Regla principal. Nada en contra de la Constitución, nada encima de la Constitución. ¿Ok? Y vamos a poner un ejemplo para que quede claro este tema. Yo les había dicho a un grupo de sus compañeros que hace algún tiempo ya, las personas que culminábamos nuestra carrera universitaria, previo a incorporarnos, nosotros teníamos que cumplir con el pago de algo que se llamaba derechos de grado. Es decir, ¿esto qué significaba? Perfecto, usted ya cursó todas sus materias, aprobó todas sus materias, pagó todas sus pensiones, pagó por su servicio educativo, pagó por todos los cursos que la unidad académica le exigía, perfecto. Además de eso, usted tenía que pagarle a la universidad un valor X determinado llamado derechos de grado, es decir, pago o compro, mejor dicho, el derecho de poder graduarme. Lo compraba. Muy bien. Actualmente eso no existe, ¿no? Por si acaso, no se asusten, eso no lo van a tener que pagar, ya suficiente con lo que les cobra la Universidad Católica. ¿Okay? Pero vamos a imaginar por un momento, mis queridos estudiantes, que con todo lo que está pasando ahora, el presidente Lasso, que está pretendiendo reformar normas, que se aprueben normas. De hecho, entre aquellas propuestas que el presidente hizo, habló de la educación superior, que va a presentar un proyecto de reforma a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Okay? Vamos a imaginar, vamos a suponer que efectivamente esto se da, y en esa norma, en esa reforma de esa norma, resulta ser que se instaura nuevamente la obligación de pagar estos derechos de grado. ¿Okay? Entonces, siendo así, esto me puede generar un conflicto, porque vamos a imaginar, en la Constitución se establece que toda persona que haya cumplido con todos sus requisitos legales y reglamentarios en una universidad, en educación superior, tiene el derecho automático de profesionalizarse sin que se exija o se imponga algún requisito adicional de carácter económico. ¿Okay? Entonces, estas dos posturas son contradictorias, ¿okay? Y puede generar, y de hecho estaría generando un conflicto entre normas. Entonces, evidentemente, pues hay una norma que me dice por una parte, oiga, usted tiene que pagar, y por otra parte, una norma de superior jerarquía me dice, oiga, no, es que usted no tiene que pagar, usted no tiene por qué comprar un derecho para profesionalizarse, si usted ya cumplió sus requisitos. ¿Okay? En este tipo de casos, cualquier persona o grupo de personas tienen la facultad de poder, mediante acciones judiciales, constitucionales, interponer una demanda para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de esa norma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente me está vulnerando derechos constitucionales, me está afectando mi derecho a profesionalizarme. ¿Okay? Tanto es así, mis queridos estudiantes, que en caso del ejemplo que estamos poniendo, en que se retire del ordenamiento jurídico esta disposición que establece esta obligación de pagar estos derechos de grado, sale del ordenamiento jurídico, esa decisión no solamente tiene injerencia para quien la solicitó. Vamos a imaginar, ustedes son la promoción número 70, 69. ¿Qué número de promoción son ustedes? 71. La 71. Entonces, todos los estudiantes de la promoción 71 interponen esta acción, y esa resolución no solamente va a tener efectos respecto
respecto a la Universidad Católica y a los estudiantes de la promoción 71, sino que va a tener una injerencia y un efecto a todo el territorio ecuatoriano, porque se está desplazando del ordenamiento jurídico una disposición, una norma, un artículo que va en contra de la Constitución. Entonces, si es que el mismo caso se presenta en una universidad en Cuenca, pues se hace alusión a esa misma sentencia, a ese mismo documento, y se aplica de la misma manera como se aplicó la norma en el caso de la promoción 71 de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esto se lo explico para que quede claro el tema de la relevancia y la importancia de la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta allí? Solamente es una por curiosidad. Esa ley en la que dice que existía, ¿no? Pero en el caso hipotético de que existiese nuevamente lo del derecho de graduarse, ¿implicaría para toda institución de educación superior o es algo solo para privadas o cosas así? Bueno, eso va a depender muchísimo, doctora, de cómo se establezca en la norma. Si es que es para todas las instituciones o solo para instituciones en particular. Pero pierda cuidado, sería muy difícil que eso exista ahora, porque tendría que cambiarse muchas otras normas más, tendría que modificarse la Constitución, entre otras cosas. De hecho, cuando existía esta exigibilidad, querida doctora, esta exigibilidad existía cuando ni siquiera existía el CES, cuando ni siquiera existía el OES, no existía ese tipo de control, sino que las universidades se gobernaban exclusivamente por el tema de la autonomía de la voluntad, de la autonomía universitaria, perdón. Listo, doctor, gracias. Así que tranquila, doctora, esto es solamente para ejemplificar. Dejo aclarado, pues van a decir, oye, el abogado Ramírez nos dijo que tenemos que pagar algo más cuando nos graduemos. No es así, es solo ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta allí? Si hay alguna duda, por favor, en este momento me lo indican y yo rebobino el tema. No, perfecto. Existen, bueno, si ustedes buscan información dentro de la literatura en derecho, hay mucha información sobre el tema de la teoría de la pirámide invertida de Kelsen, porque como les digo, es una cuestión básica que todo estudiante de derecho pues conoce. Hay una particularidad que siempre señalo. En algunos casos van a encontrar ustedes que dentro de esta teoría existe un tipo de norma que se encuentra o al mismo nivel de la Constitución o encima de la Constitución. Y estos son los tratados internacionales. Pero este tema de los tratados internacionales tiene su puntualización. ¿Cuál es esto? No es que son normas que están por encima de la Constitución, sino que cuando se habla de tratados internacionales, se habla de instrumentos legales, de normas que han desarrollado el tema de derechos humanos, ¿okay?, a nivel internacional, aplicables dentro de una comunidad internacional. Y que a su vez los estados se comprometen suscriben estos tratados y forman parte del ordenamiento jurídico, estos tratados internacionales, los cuales funcionan cuando dentro del mismo estado, a lo mejor no se precautela este derecho o no se ha recogido un derecho humano dentro de la legislación interna de cada país, y una persona puede pues acogerse a un tratado internacional en defensa de un derecho humano, o cuando dentro del Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, no se ha garantizado ese derecho humano. Y de esto
nosotros pues tenemos casos por montones, ¿okay? Casos muy sonados internacionalmente, a través de la historia del Ecuador. De ahí tenemos, ustedes habrán escuchado hablar del tema de los casos, del caso de los hermanos Restrepos. ¿Ustedes han escuchado ese tema? ¿Alguien sabe Sí, de qué les estoy hablando? sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Eso fue un tema de violación de derechos humanos al final del día. Eso por poner un ejemplo. Dos, en la época del distinguidísimo expresidente Rafael Correa, entre paréntesis, lo de distinguidísimo es ironía, también tuvimos casos porque ustedes recuerdan que en esa época hubo una ley que regulaba el tema de la libertad de expresión, la actividad de los periodistas. Inclusive existía una superintendencia de telecomunicaciones que controlaba este tema. Y nosotros, pues, como Ecuador, tuvimos el caso de personas dedicadas al periodismo que inclusive fueron enjuiciadas, ¿ok? Por expresar, por ejercer este derecho fundamental de la libertad de expresión. Entonces, ahí hay otro caso, son otros casos que inclusive llegaron a conocerse por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque efectivamente, pues, este derecho, el Estado ecuatoriano ha asumido este compromiso, de recoger estos tratados internacionales en donde se protege y se consagra este derecho a la libertad de expresión. Y en el Ecuador terminó restringiéndose este derecho, inclusive por el mismo Estado ecuatoriano, a través de la función judicial, a través de la Administración de Justicia. Y esto, lamentablemente, pues no habla bien de nuestro país, porque al final del día, terminaron periodistas teniendo que huir del país porque les ordenaban prisión por ejercer ese derecho, que por una ley que inclusive le llamaron ley mordaza a esta norma, no podían desenvolverse dentro de su actividad que está relacionada con la libertad de expresión sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Entonces aclaro esto porque de repente pues van a ustedes a encontrar, aquellos que deseen revisar información adicional, van a encontrar que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Efectivamente, cuando se trata de derechos humanos, si es que no solo en el Ecuador, sino en cualquier país que sea Estado parte, que haya suscrito un tratado internacional, cuando se trata de derechos humanos y un país lo restrinja o no lo tenga contemplado o no esté suficientemente desarrollado este derecho humano, pues es aplicable esa normativa como si fuese parte, hubiese nacido dentro del territorio ecuatoriano. Esa particularidad quería hacer. ¿Alguna duda hasta allí? Doctor, una pregunta. ¿Solamente en cuestión de derechos humanos internacionales se consideraría ahí, pero en otro caso? No, claro, eso normalmente... A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de tratados internacionales, mi querida doctora, hablamos de el desarrollo y el compromiso y el convenio a nivel internacional de precautelar derechos que son comunes a las personas. O sea, si me preguntan a mí, oiga, es que el derecho a la libertad es el mismo aquí en Ecuador que en Colombia, que en Perú, en Argentina. Es el derecho a la libertad. No existen tipos de libertades. Entonces, la comunidad internacional dice, bueno, nos comprometemos a través de tratados internacionales a considerar el derecho a la libertad en este sentido y así va a ser para todos. De igual forma, existe otro escenarios que no pueden ser considerados parte
de la integridad de un ser humano. No podemos decir que la esclavitud esté validada de alguna forma, no, porque eso va en contra de este derecho a la libertad. Entonces, producto de estos convenios internacionales, además de consagrar y de contemplar estos derechos humanos, estos derechos fundamentales, efectivamente se combate el transgredir estos derechos humanos. Por eso es en este sentido, pues, y no podría ir más allá, porque ya entrar a cuestiones propias dentro del Estado, ya cuestiones más específicas, allí sí ya sería irse un poco en contra de la soberanía de cada Estado, de poder autorregularse como lo mejor lo vea necesario. Pero en temas de derechos humanos, en donde hay estos consensos respecto a los distintos derechos, pues bueno, ahí sí ya es aplicable, ya se echa mano a estos tratados internacionales porque la aplicación es la misma en toda la comunidad internacional. No sé si ahí quedó un poco más claro, doctora. Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta, abogado. ¿De casualidad existe algún país en Latinoamérica que no esté sujeto, o sea, anclado a lo que son los derechos humanos de esa fundación interamericana que usted dijo? Bueno, específicamente no tendría el dato exacto, pero de manera general sí le puedo decir países en donde el tema de los derechos humanos está bastante restringido. De primera mano le digo Cuba. Allá, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar allá o de conocer allá no es que nadie tiene el derecho a salir a las calles y decir, oye, ya no estoy de acuerdo con usted, señor Castro. No, eso no se puede hacer allá. Allá no existe libertad de expresión. Lo dicen en papeles, pero en realidad no lo existe. Entonces, ese sería un ejemplo, por poner un caso. De allí existen otros países en donde, si bien es cierto, están suscritos a estos tratados, pero igual existen violaciones, y justamente es eso, para mantener, aunque sea un control y una herramienta para poder precautelar los derechos, doctora, porque no se termina el tema en que un grupo de estados suscriban un tratado internacional y con eso ya se acabó el tema. No, ahí recién comienza, porque por más que esté suscrito un tratado internacional, también existen violaciones a eso, y por eso es que nacen estos casos que he mencionado ahora. Otro ejemplo, hay una gran crítica que se hace, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿sí? Y a todos los países que tienen contemplada la pena de muerte. La comunidad internacional tiene un gran consenso que la pena de muerte pues no es viable, no ha alcanzado su justificación al 100%, y por eso es que al menos en nuestra región muy pocos países tienen contempladas la posibilidad de una pena de muerte. Más sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos no existe en todo el territorio de ellos, pero existen ciertos estados, y es una crítica, una oposición que siempre hay por parte de la comunidad internacional, porque es en un estado en donde existe aún la pena de muerte, a pesar de que se supone que Estados Unidos es un estado que precautela el tema de los derechos humanos, en donde es un país de libertades, es un país de primer mundo. Más sin embargo, existe esa particularidad. Entonces, le pongo ese ejemplo para que dentro de su duda usted sepa que no solamente se agota con el tema de suscribir un tratado internacional. Justamente existen mecanismos e instituciones internacionales, como le dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego de haberse suscrito un tratado internacional, en caso de que exista una violación, pues para eso están esas instituciones. Ya, listo, abogado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok.
chicos, vamos a hacer un receso de 10 minutos y nos volvemos a ver, ¿ok? Listo, doctor. Listo, doctor.
Ok. Continuamos. Existe otro tipo de normas que están contenidas en esta teoría, que son las leyes orgánicas, o también llamadas leyes especiales. Estas leyes orgánicas, o también llamadas leyes especiales, tienen su jerarquía justamente por esta particularidad. Son leyes que tratan específicamente una materia, un tema específico. ¿Ok? Entonces, yo les voy a proyectar un gráfico para que me confirman cuando esté compartiéndose la pantalla. Sí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, hasta allí que ya tenemos claro por qué el tema de la supremacía de la Constitución, comenzamos a hablar de las leyes orgánicas. Estas leyes orgánicas, o también llamadas, como les decía, leyes especiales, son leyes que tienen su jerarquía, que tienen su supremacía, no su importancia, porque todas las leyes tienen la misma importancia. Su jerarquía, su supremacía, porque son leyes que están encaminadas a un tratamiento específico respecto a una materia, respecto a un tema. ¿Okay? Por eso son leyes orgánicas, leyes especiales, leyes puntuales. Y obviamente tienen esta jerarquía porque se supone que al dedicarse a una materia específica, pues la posibilidad de que exista algún tipo de vacío o de ausencia de algún escenario que deba de regularse es menor al de una norma de carácter general. ¿Okay? Ejemplo de este tipo de leyes, por ejemplo, ya hemos mencionado algunas, la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior. Y vale este ejemplo para este tipo de normas. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado nosotros que a nivel constitucional existe un derecho a la educación. Y el derecho a la educación constituye distintas etapas. ¿Okay? Educación primaria, educación secundaria y universitaria. Pero en esta ley o este derecho fundamental, que es el derecho a la educación, perdón, respecto a la educación superior, hay una norma específica que trata aquello, que es la Ley Orgánica de Educación Superior. En esta norma no vamos a encontrar una sola disposición que se refiera a la educación primaria o a la educación secundaria. No hay, porque es una ley especial, es una ley orgánica, es una ley puntual, en donde me va a regular esto que estamos haciendo ahora, la actividad de la educación superior. ¿Ok? Hay otra particularidad también, está señalada acá. Estas normas, la determinación de una ley especial o de una ley orgánica, siempre va a estar determinado en la misma ley. Ley orgánica de educación superior, ley orgánica de la salud, ley orgánica del régimen tributario interno, ley orgánica de la función legislativa, ley orgánica de la función judicial, código orgánico integral penal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a entender que tienen una especialidad, que tienen una puntualización respecto a una materia regulada por esa norma. ¿Okay? También este tipo de normas se dice que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares. Es decir, efectivamente, todo aquello que el Estado tenga la obligación o las facultades de proporcionar respecto a los ciudadanos, a los particulares, está regulado por este tipo de normas. Por ejemplo, el derecho a la salud está rectorizado, está dirigido de manera principal por el Estado, independientemente de que existan servicios de salud de manera particular.
claro que lo existen, pero ese servicio particular está regulado también por el Estado. Por eso existe esta ley orgánica de la salud. Cuando nosotros hablamos del pago de impuestos, digo, ¿a quién le pago impuestos? Le tengo que pagar impuestos al Estado. Eso es una relación que existe entre el Estado y yo. Por eso existe la ley orgánica de régimen tributario interno. Respecto a la educación, ya lo dijimos, al igual que la salud, el tema de la educación, el Estado de manera general rectoriza, pone los lineamientos generales respecto al tema de la educación, indistintamente de que exista educación particular o exista este gran derecho de la autonomía universitaria. Existen parámetros generales de los cuales el Estado le dice, de aquí usted no se puede salir. Y así sucesivamente. ¿Okay? Luego tenemos, como habíamos visto, en las leyes ordinarias o también llamadas leyes generales. ¿Ok? Pues esto es fácil de deducirlo, son leyes que no tienen una especificidad, son leyes que tienen un ámbito, un espectro mucho más amplio. ¿Okay? Y definitivamente que son muy importantes este tipo de normas ordinarias o leyes generales, porque contienen principios generales respecto a el reconocimiento de derechos o de obligaciones o de establecer límites entre las personas. En este tipo de normas regulan las relaciones entre los particulares. ¿Ok? Y un ejemplo clarísimo de este tipo de normas, por ejemplo, es el Código Civil. ¿Okay? En el Código Civil se regulan las relaciones entre particulares. Ahí está regulado, por ejemplo, la institución del matrimonio. Yo no me caso con el Estado, yo me caso con la mujer que yo elija. ¿Okay? Allí están establecidos cuáles son los parentescos, a quién yo le voy a llamar primo, a quién yo le voy a llamar hermano, a quién yo le voy a llamar suegro. Eso es entre particulares. También están regulados, por ejemplo, en esta norma, de manera general, qué va a pasar con el patrimonio de una persona que fallece, que son llamadas en derecho de sucesión por causa de muerte o conocidos de manera común las herencias, el derecho a la herencia. ¿Okay? Cuando fallece una persona, ¿a quién le corresponde ese patrimonio? Ahí está establecido en la ley. Y así sucesivamente. Los contratos, los diversos tipos de contratos que yo puedo contratar con quien a mí se me ocurra, están establecidos y regulados en ese tipo de normas. ¿Okay? Luego de eso, tenemos las ordenanzas municipales. Dentro del gráfico, si ustedes recuerdan, luego de eso, en ese orden jerárquico, se encuentran las ordenanzas municipales. ¿Okay? Y esto también ustedes deben de saber que existen y más o menos cómo funcionan, porque estas ordenanzas municipales son emanadas del Consejo Cantonal, que los conforman el alcalde y los concejales que nosotros elegimos también cada 4 años. Estas ordenanzas municipales, al igual que los otros tipos de normas que hemos revisado, son, pero ¿por qué se encuentran porque por estas puntualizaciones que ustedes ven en su pantalla? Son normas que van encaminadas a la administración de la ciudad. Para eso sirven esto, ¿ok? Y por ende su aplicación está dada dentro del cantón que es administrado por este municipio, por un municipio específico. ¿Okay? Entonces, este tipo de leyes son las que le dicen a usted, oiga, a fin de año usted no puede quemar un monigote donde a usted se le ocurra, usted tiene que ver que no sea una zona regenerada, tiene que tomar las medidas. Este tipo de ordenanzas es el que nos restringe, ahora que hemos estado un poco en pandemia, que la alcaldesa de Guayaquil en particular ha determinado el tema de la circulación, es buscar administrar la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, esto del pico y placa,
esto nace por una ordenanza municipal, por una ley, pero que solamente se aplica allá. No puede decirme, oiga, es que como en Quito se emitió esa ordenanza, resulta ser que me voy a Milagro y se aplica lo mismo. No, porque en Milagro no existe esa ordenanza, porque esa ciudad no necesita esa medida dentro de su administración como ciudad. Pero, de todas maneras, las leyes son normas de menor jerarquía por su ámbito de aplicación. ¿Okay? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Bien, continuamos. Luego de esto, siguiendo con el orden que está previsto en esta teoría, tenemos las resoluciones de los jueces. ¿Qué son las resoluciones de los jueces? Las resoluciones de los jueces son decisiones que ellos toman frente a su facultad y a su labor de resolver conflictos entre las personas. ¿Okay? ¿Por qué están contempladas estas resoluciones dentro de esta teoría? Sencillo. El Ecuador, la Constitución establece que somos un Estado de Derecho. ¿Qué significa? Que se administra y se aplica o actuamos o todo lo que se haga dentro del territorio ecuatoriano se lo hace conforme a la ley, conforme al derecho, porque somos un Estado. Evidentemente, pues que la resolución de los conflictos también entran dentro de esa categoría. ¿Ok? Razón por la cual ninguna persona puede aplicar la ley del talión. ¿Alguien conoce cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, algo así. El ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tú me causaste un daño, entonces yo tengo derecho a causarte un daño similar. ¿Ok? Que eso se conoce como tomar justicia por mano propia. Eso no puede suceder. Al menos no es legal. Me van a decir, oiga, sí, pero aquí en el Ecuador chica, se toma la justicia por mano propia porque aquí matan a uno de allá y luego matan a otro de acá y luego matan a 20 de allá y luego matan a 25 de acá. ¿Ok? Pero eso está al margen de la norma, al margen de la ley. De hecho, constituye un delito. ¿Ok? Entonces, de manera general, cuando las personas tienen un conflicto, a quien toca resolver ese conflicto es un tercero llamado juez. ¿Ok? Muy bien. Si yo tengo un conflicto, un problema con alguno de ustedes, yo no es que puedo tomar acciones por iniciativa, sino que tiene que resolverse esto conforme al derecho. Y esta aplicación de la decisión de las resoluciones de los jueces se lo hace de acuerdo a lo que establecen los tipos de normas que hemos revisado hasta aquí. Por eso hablamos de las resoluciones de los jueces en esta instancia. Pero más allá de eso, es que cuando se emite una resolución, esta resolución tiene dos opciones. O se cumple de manera voluntaria por el afectado, por las personas a quienes tienen injerencia, o se hace por la fuerza. ¿Okay? Y para esto les pongo un ejemplo. Perdón, un segundo. Y para esto les pongo un ejemplo. Si yo contraigo, de hecho son ejemplos bastante frecuentes, ¿quién no ha tenido o quién no coincide, en este caso conmigo, que tener un problema, que tener un por una deuda? Por ejemplo, doctora Cristina Estefanía B. ¿Nos acompaña? ¿Si está conectada o no está conectada? Se durmió. Doctor. Para los que se están durmiendo, para los que se han ido, recuerden que todavía no tomo asistencia. Doctor Carlos Andrés A.
Sí, buenas. Miedo. Sí está. Sí, buenas. Ok. Si es que entre el doctor y yo existe un préstamo de dinero y si hay un incumplimiento, que ese conflicto consiste en que yo presté un dinero con el compromiso de que se me resulta que llegó la fecha de la restitución del dinero y no sé, o sea, hay un conflicto. Yo tengo un conflicto con el doctor. Muy bien. Cuando yo recurro ante un juez y digo, aquí el doctor me prestó $30,000, yo se los presté, había un compromiso de pago en tal fecha, no me lo pago. Ok, venga usted a su autoridad para que usted obligue, en este caso, por el procedimiento legal, a que cumpla esa obligación. ¿Okay? Porque él y yo tenemos un conflicto. Yo le presté plata y él no me paga y no me quiere pagar. Si se llega a la conclusión y el juez resuelve, toma la decisión que A le debe a B y tiene que pagarle en X plazo de tiempo. Puede resultar que pague de manera voluntaria como puede resultar que no pague. En caso de no ser así, un pago voluntario, yo podría recurrir a disponer, yo como juez, en este caso, podría llegar a disponer del patrimonio del doctor en contra de su voluntad, porque tiene que cumplir su obligación. Entonces yo puedo disponer que el doctor tiene un Mercedes-Benz valorado en $50,000, ok, se lo quito, lo vendo y producto de la venta le pago a Jofre Ramírez. El doctor puede estar en oposición, no quiere su carro adorado, lo que sea, pero se ejecuta esa disposición que el juez ha dado. Entonces, además de lo que hemos indicado, estas resoluciones de los jueces se encuentran en esta teoría porque respecto a su ejecución, respecto a su aplicación, se aplican de igual forma como si se tratase de una norma. Así como hay una ley que me dice a un vehículo y tiene que ponerse un cinturón de seguridad, de igual manera usted tiene que cumplir una resolución de un juez. Pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que usted estaba dando, digamos, el bien que se me quita, digamos que al venderlo se vende por más de $30,000 y la plata resultante que me regresa a mí. Le doy el vuelto. Es tal y cual como que usted me paga con un billete de 100 a los $30, tengo que darle el vuelto. Si en el caso del ejemplo vendo el carro, no lo venden en 50, lo venden en 45, le pago los 30 a Jofre Ramírez y los 15 le doy a usted. Porque tampoco puedo afectarlo más allá de su obligación. Sí, doctor, pero claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y por último, dentro de esta teoría tenemos los contratos. Los contratos, perdón. Los contratos no son otra cosa que acuerdos de voluntades. Cuando nosotros hablamos, decimos, oye, sí, es que ahora han escuchado ustedes la expresión, se celebró un contrato. ¿Sí? Cuando hablamos de celebrar un contrato, no es que decimos, es que yo me puse de acuerdo con alguien y nos fuimos a festejar. No, celebrar un contrato significa llevar a cabo un contrato. ¿Sí? Cuando hablamos de que nosotros mantenemos un contrato con alguien es porque nosotros hemos acordado voluntades. Este acuerdo de voluntades sirve en esencia para 3 cosas específicas. La primera, que es dar algo,
la segunda que es hacer algo y la tercera que es no hacer algo. Yo puedo convenir a estos tres tipos de cosas. A dar algo, a hacer algo o a no hacer algo. ¿Ok? Cuando yo pacto, cuando se hace esta conjugación de voluntades para cualquiera de estas tres cosas, ¿ok? Es cuando podemos decir que existe un contrato. Y cuando existe un contrato, hay un aforismo jurídico que dice que cuando las partes celebran un contrato, acuerdan a hacer algo, a dar algo o a no hacer algo, esto se convierte en ley para las partes. ¿Y por qué decimos que se convierte en ley para las partes? Porque cuando existe este acuerdo de voluntades nacen derechos y nacen obligaciones. ¿Okay? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, si yo le digo yo les vendo mi teléfono. Mi teléfono cuesta $500. Perfecto. Y nos ponemos de acuerdo. La cuenta de $500. Ok, una vez que hay un acuerdo, nace mi derecho de reclamar los $500 y mi obligación de entregar el teléfono. Y a su vez, a la contraparte le nace el derecho a exigir el teléfono y la obligación de entregar esos $500. ¿Ok? Entonces, ya si ustedes van viendo de manera minúscula estos contratos que son fuente de obligaciones, regulan esa relación entre las partes. Usted se comprometió a hacer algo, usted tiene que cumplirlo porque eso es una norma. Claro, que tienen injerencia los dos, porque el contrato tiene injerencia dentro de las personas que participaron en el mismo. Entonces, ese contrato, lo que se establece en el contrato, tiene que cumplirse. ¿Okay? Van a decir, bueno, pero abogado, ¿y si mañana no me da la gana de entregarle el teléfono, no me da la gana de entregarle los $500? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Como en el ejemplo que pusimos hace un momento, nace un conflicto. Y los conflictos, cuando nacen, ¿quién los resuelve? Los jueces. Y al final del día, ese contrato se termina cumpliendo, sea de manera voluntaria o sea de manera forzosa. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Profesor, y decía algo sobre contratos verbales. Por ejemplo, o sea, no sé, seguro que yo entiendo es eso, pero ¿cómo podrían, digamos, generar un conflicto? ¿Cómo podrían decir eso frente a un juez? O sea, no sé, uno podría decir, yo dije eso, no, yo no dije eso. Probarlo de alguna otra forma, doctor. Probar la existencia de un contrato, las condiciones de un contrato, se lo puede hacer de muchas formas. Más allá que la norma en ciertos tipos de contrato establece presunciones de acuerdo a las circunstancias que regulan ese contrato. Por ejemplo, en el caso del préstamo que hablamos hace un momento, ¿verdad? El contrato de préstamo tiene una particularidad, que préstamo o de mutuo también se llama. Yo presto un dinero, ¿okay? Y yo puedo pactar el plazo en el que tiene que ser restituido. Cuando no se pacta el plazo en que tiene que ser restituido, la ley establece un tiempo en el que, en este caso, el acreedor, quien dio el dinero en préstamo, puede requerir la devolución de ese dinero, que son 10 días. ¿Ok? Entonces, usted me dice, oiga, pero si solamente fue un contrato verbal, yo le presto $50,000, $100,000, se los presté.
no suscribimos ningún tipo de documento. Pero yo tengo muchas otras alternativas para probarlo. Puedo probarlo a través de testigos, a través de información, de correos electrónicos, mensajes, o a través de la declaración de parte de la persona a quien estoy cobrando. En fin, yo puedo mostrar la existencia del contrato. Y como no tengo un contrato escrito, entonces ese contrato que yo acabo de demostrar que existe, se aplica respecto a las normas que están establecidas en la ley. No tienes un contrato específico en donde tienes cláusulas en donde se establecen las condiciones de cómo tú te estás comprometiendo, entonces nos vamos a la norma. No sé si en ese sentido iba su duda, doctor. Sí, exactamente por ese camino. ¿Preguntas? O sea, aunque no exista un documento como tal, si yo tengo pruebas, igual es suficiente para demostrar que se haya, en este caso, hecho un acuerdo. En efecto, doctor, es que ¿cuál es el problema? Se confunde en muchos casos, o mejor dicho, se malentiende. A veces muchas personas, o ustedes a lo mejor lo han hecho o lo han escuchado y dicen, acabo de firmar un contrato. Y en realidad no es que se firme un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades entre las partes, indistintamente de lo que sea objeto, es lo que sea, la constancia de la existencia de un contrato. Entonces, cuando yo digo, acabo de suscribir de alquiler, acabo de firmar un contrato de servicio de algo, que usted está firmando el contrato, porque previo a que usted firme el contrato, usted da su acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, perfecto, con el precio, con la cosa, con lo que tengo que hacer, con lo que no tengo que hacer. Ya, estoy de acuerdo. Y ahí ya existe el contrato. Que además de eso, digo, no, bueno, pero como estamos de acuerdo, ahorita vamos a suscribir este documento, ¿ok? En donde se establecen las condiciones de nuestro. Entonces, ¿qué es lo que estoy suscribiendo yo? Es la evidencia de las condiciones en cómo yo suscribo un contrato. He celebrado un contrato, perdón. Ok, entonces, no es correcto decir que firme el contrato, o si es que no existe un documento escrito, no es correcto decir que no existe un contrato. Claro que existe un contrato. No sé si ahí quedó claro, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? No me asusten, quiero saber o que la clase está muy clara o que no han entendido nada por su silencio. Bueno, hasta mientras, por favor, activen sus cámaras que voy a tomar asistencia porque se acerca la hora del término de la clase y después no puedo registrarles la asistencia. Dios mío, unas caras de recién levantadas.
Se encuentra Aguilar. Presente, abogado. Valeria Aguilar. ¿Por dónde anda, doctora? ¿Por la calle? Presente. ¿Sí me ve? O sea, la escucho, no la veo, pero en todo caso. Alarcón. Presente. Alarcón Carlos. Vuelvo a decir presente, por favor, para que se actualice esto. Presente. ¿Ahí me ve? Ya. Sí, doctor, ya lo veo. Ya. Alarcón Zambrano. Presente. Gracias. Ayau. Presente. Buenos días, abogado. Ayauca. Gracias. Almeida Jennifer. Presente, doctor. Aquí estoy. ¿Sí me ve? Gracias. Sí, cómo no. Burgos Jocelyn. Presente. ¿Sí me vio? ¿Sí me ve? Hola. Sí. Le escucho. La dijo Patricia. Buenos días, abogado presente. Ahí la vi. Gracias, Patricia. Doménica Díaz. Presente, doctor. Gracias, Doménica. Díaz Rugel, Albania. Presente. Gracias, doctora. Génesis Durango. Presente, doctor. Bueno, abogado. Elías Cristina. Presente, abogado. Presente. No la veo. No la veo. Sí. Listo, doctora, ya sí se actualizó, gracias. Ya. Fierro, Michelle. Presente, doctor. Abogado. Gracias, doctora. Flores Luis. Presente, doctor. Buenos días. ¿Quién puso pizarra? No. No sé. Gracias. Gaibor, sí. Gaibor. Presente, doctor. Doctor Gaibor, chuta, disculpe por levantarlo, doctor. Carlos Gaviño. Presente, abogado. Maite Gómez. Junco Angie. Presente. Gracias, doctora. León Castro. Christopher. Presente, buenos días. Lord David. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rebeca López. Buenos días, presente. Gracias, doctora. Maldonado, Joel. Presente, doctor. Buenos días. Samuel Mera. Presente, buenos días. Buenos días, don Samuel. Y Ivana Montalbán. Presente. Buenos días. Gracias, doctora. Moya, Mari. Presente, buenos días. Mucio, Leslie. Presente, buenos días. Olaya Noeli.
Presente, abogado. Buenos días. Gracias. Tatiana, Paraguay. Presente, doctor. Buenos días. ¿Sí me ve? Bueno, buenos días, claro que sí. Jesús Párraga. Presente, doctor. Abogado, bueno. Gracias, Jesús. Don Anthony Pastrana. Aitana Quesada. Presente, buen día. José Quinto. Presente, abogado. Buenos días. Lorena Revilla. Día presente. Nicole Rivadeneira. Presente, abogado. Buenos días. Buenos días, doctora. Belén Salazar. Presente, buenos días. Buenos días. Rosy Sornosa. Presente, abogado. Buenos días. Buenos días, Rosy. Jennifer Toalongo. Presente, buenos días. Shirley Valencia. Presente. Ariana Valle. Presente. María Belén Vera. Buenos días, presente. Wilfrido Berezosa. Wong Siu. Buenos días, presente. Génesis Zambrano. Presente. Melanie Torres. Perdón, Melanie Zambrano Torres. Presente. Arely Zamora. Presente. Y Alba Zúñiga. Buenos días, presente. 5 estudiantes, listo. Una pregunta. Espérate, que no, si está apagado las megas. Respecto a la clase. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, bien. Por ejemplo, si yo puedo pedir un periodo de prueba de un contrato, por ejemplo, en donde, si por ejemplo un tiempo prolongado acordamos con la otra persona, un periodo de prueba en donde, por ejemplo, yo si no veo que los acuerdos se respetan, puedo terminar ese contrato sin pagar ninguna indemnización, por ejemplo. ¿Yo puedo pedir eso? Claro. Mire, doctor, en materia de contratos, mucho más aún de contrato entre privados, usted puede pactar todo lo que usted quiera bajo las condiciones que usted quiera, en tanto y en cuanto el objeto no sea ilícito. Absolutamente todo. Claro que lo puede hacer, porque por eso es un acuerdo de voluntades. Yo le puedo decir, voy a ser un poco jocoso, yo le puedo decir, doctor Joel, mire, yo necesito que usted se vaya a parar todos los días en el peaje que queda para ir a la playa, y por eso yo le voy a pagar a usted $100 diarios. Y yo quiero que se pare allí y que me cuente cuántos carros ve usted pasar en el transcurso de 6 horas. Dije, pero si usted acepta, usted quiere ganar $60 por contra carro, perfecto, lo cuento. Si es que no pasan más de 100 carros, entonces le pago la bueno, está bien, y se lo acepta. O sea, estoy poniendo este tipo de ejemplos
para que quede claro que en materia privada, en materia particular, usted puede pactar, te puede contratar, no esté prohibido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Claro está que ahí lo que necesita es que existe ese acuerdo. Si la otra parte no le acepta porque no está de acuerdo, pues no se va a poder suscribir el contrato con esa particularidad, porque se necesita el acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, no, yo soy Kenneth Versosa. Lo que pasa es que a mí se me fue el internet. Yo soy de provincia y todavía estoy con ese problema de instalación de internet aquí en Guayaquil. No entiendo. Usted es de provincia, pero está en Guayaquil, no entiendo. Sí, yo me ha tocado venir por algunas simulación. Y aquí yo estoy con esos problemas de instalación de internet todavía. Ya, ok. ¿Y por qué usted dice que viene de provincia? Porque yo soy de provincia, de la provincia del Oro. Y acá vengo a recién instalar el internet. Y tengo problemas de conexión. O sea, vengo por prácticas, por simulación. La simulación es presencial. Y estoy aquí con problemas de instalación de internet. ¿Y desde cuándo en la provincia del Guayas se encuentra la capital del Ecuador? No, doctor, desde la semana pasada. ¿Qué? En la provincia del Guayas desde la semana pasada se encuentra la capital del Ecuador. Don Wilfrido. ¿Cómo? No entiendo. Sí, usted me dice que viene de provincia. Pero no estamos en la capital del Ecuador para decir que venimos de provincia. Si usted me dice que venimos de provincia, perfecto, le entiendo. Pero Guayaquil o Guayas no se encuentra en la capital del Ecuador para decir que vengo de provincia. Guayas es igual provincia que cualquier otra provincia. Si estamos en la capital, por último podemos decir, ya es que viene de provincia. Que hay una capital y el resto de cantones y provincias. Ok, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, asistencia, doctor, no se preocupe. Si no hay ninguna pregunta, damos por terminada la clase. ¿No? Listo, chicos. Nos vemos.